Hola Paco, Hola Pedro Jorge, ¿qué tal? bienvenidos a otro episodio de Guión Ausente y hoy vamos a hablar de una película bien curiosa porque además no la conocía, conozco al director porque es de toda la vida. Recuérdame por qué es famoso este hombre. Yo lo recuerdo de los 90. Claro, este fue de un poco cuando un poco el boom, ¿no? Del cine indie de los 90, de inicios de los 90, pues Gus Van Sant fue uno de los nombres, ¿no? Que fueron más relevantes, sobre todo a raíz del estreno de Drugstore Cowboy. No era su primera película, creo que era la segunda película, pero sí fue un poco el que le puso en el panorama, ¿no? Lo que pasa que lo curioso que tiene este hombre es que ha ido alternando una carrera entre el cine más indie, bueno, con las primeras películas, ¿no? Drugstore Cowboy, me ha dejado privado, ¿no? Con River Phoenix y Keanu Reeves. Me ha dejado privado, era la que estaba pensando. Exactamente. Ellas también se viven, que se llama Even Cowgirls Get the Blues, con Uma Thurman. Es decir, Ajá. siempre ha contado con actores bastante relevantes. To Die For, Todo por un sueño, también con Nicole Kidman. Y ya después, de repente, pues un día dio el salto a, digamos, a las grandes ligas, ¿no? Al Hollywood más comercial con la de Good Will Hunting, ¿no? La del indomable Will Hunting, Ajá, vale. como con la que estuvo ya en los Oscars, nominado a los Oscars y ganó Robin Williams, ¿no? Un Oscar al mejor actor secundario. Hizo después el remake este de Psicosis, un remake plano a plano Ajá, también, ¿cierto? Ujú. en color. Posteriormente hizo otra que era Descubriendo a Forrester, que era una con Sean Connery, que pues era un poco como tipo, se parecía bastante, ¿no? A la de Good Will Hunting, ¿no? De señor mayor de repente que va enseñando a un joven a labrarse el camino en la vida. Y de repente un día comienza el siglo XXI, ¿no? Allá por 2002, y decide, digamos, volver a mirar hacia atrás, hacia su carrera más indie, más experimental, y realiza una serie de 4 películas, Kerry, Elephant, Last Days y la que nos ocupa hoy, Paranoid Park, que un poco que él vino, no sé si lo llamó él o es cosa de los críticos que les gusta ponerle nombres a las cosas, como una tetralogía de la muerte, ¿no? Porque son 4 películas, digamos, donde el tema de la muerte, pues de repente pues tiene bastante relevancia. Después este hombre ha ido alternando películas más hollywoodienses, me hizo Mi nombre es Harvey Milk, ¿no? Que también estuvo en los Oscars, ¿no? Y ganó Sean Penn un Oscar al mejor actor también por esa película. Después otra serie de películas, digamos ya sus últimas películas que han tenido, digamos, menos repercusión, sobre todo a nivel crítico y comercial, es decir, se han quedado ahí un poco en terreno de nadie. Y bueno, estamos esperando un poco que de repente pues nos sorprenda, ¿no? De nuevo un día. Además que es un hombre muy curioso porque siempre intenta ambientar sus películas. Él no se ha movido nunca de Hollywood. Me refiero, él nunca se ha mudado, digamos, a Hollywood. Siempre es un señor de Kentucky, ¿no? Digamos, de la América profunda. Y de hecho esta película creo que estaba ambientada en Baltimore, puede ser. ¿Cuál de ellas? La de Paranoid Park Esta, Baltimore. en Baltimore, ¿no? Es decir, que siempre ambienta sus películas, digamos, en unos lugares de América, digamos, que no son los típicos que solemos ver en las películas de Hollywood, ¿no? Yo lo que recuerdo es estar un día en Barcelona y irme a un... Claro, estoy hablando de cuando se estrenó, supongo. De ver unos multicines con versión original, que en aquella época, claro, solo tú lo podías tener en Madrid y Barcelona. ¿No? Si Ujú. viajabas a Barcelona, podías ver versión original. Recuerdo una vez que estaba en Barcelona, abrí el periódico y vi que estaba en versión original Aladdin y fui corriendo a verla, porque no había otra oportunidad. Me encantó esa Mm, película. mm, Y pasando por allí, pues vas al cine, aprovechas que es versión original y te metes. Y entonces me metí en una película que se llamaba My Own Private Idaho ujú. y salí eh, revolucionado porque la película es espectacular.
Además es una adaptación de Shakespeare, que es lo más Sí, divertido, sí. con Keanu Reeves haciendo de príncipe mendigo, que es un Enrique, no sé si es el Enrique V o Sí, un sí, Enrique sí. IV, una cosa de estas, ¿no? Y queda claro inmediatamente cuando ves esa película y con la que ahora resumiré rápidamente, que es un maestro de cómo se dice, no de la emoción, del mood. ¿Cómo se traduce mood? Del, del, en- De- ah, del ambiente, del ambiente, sí, de un cierto tono, ¿no? de un estado de ánimo, ¿no? Sí, de un tono emocional, un estado de ánimo, eso, un estado de ánimo. Y en esta película es muy curioso porque, bueno, la película se llama Paranoid Park, que es un parque de Baltimore, que lo llaman de otra forma, lo llaman el East Side Escape Park, que es el nombre oficial de un parque que además es muy divertido porque en la película se explica y se deja claro que es un parque de skate construido por los Mm, propios skaters. mm, Se lo han fabricado ellos. No sé. Aparentemente es una cosa que hacen y hacían. Muchos de los personajes, muchas de las personas que aparecen en la película no son profesionales. Muchos de ellos son skaters de verdad que salen por ahí, incluyendo al protagonista, que bueno, se presentó al casting y se lo dieron. Y el protagonista es Alex, un chico de 16 años, alrededor de este parque, que no tiene absolutamente nada que ver en realidad el parque con nada, simplemente que es el desencadenante de la acción, que es básicamente se encuentra en el parque con un tipo. Yo lo voy a contar lineal. mm. La película no está contada lineal. Un tipo llamado Scratch, que le ofrece ir a subirse a un tren de mercancías. Se sube a un tren de mercancías, un guardia de seguridad que se está tomando su trabajo más en serio de lo que se lo tomaría un guardia de seguridad de verdad, los persigue, le empieza a dar al Scratch con la porra, el otro, Alex, le da con su skateboard con tan mala suerte que el hombre cae hacia atrás justo cuando pasa un tren y lo corta por la mitad. Tira, por supuesto, la tabla, el skate, lo lanza al río, pero la policía lo recupera, saben que hay un skater implicado, saben que alrededor de Paranoid Park, en la escuela pues reúnen a todos los skaters conocidos, la policía pues bueno, intenta ser amable, pero claramente sospecha de algo, y la película es básicamente él lidiando con el estado emocional de que ha matado a un señor. Tiene una novia, que es la típica chica guapa de instituto, que aparentemente ella decidió que eran novios, hacen el amor en cierto momento, poco después él rompe con ella, y sale de vez en cuando una chica que se llama Macy, que es su amiga de verdad, que le dice que si está pasando por un momento malo, porque él da a entender varias conversaciones, no se lo cuenta a nadie, nunca revela nada, que lo mejor que puede hacer es escribirlo. Y luego, con lo que haya escrito, que haga lo que quiera, pero escribirlo de forma que se lo esté contando a alguien, por ejemplo, a ella misma, en plan mejor amiga, pero sin necesidad de entregárselo a alguien. Y entonces es cuando queda claro, que ya era evidente desde el principio de la película, que lo que se nos está contando es él escribiendo en un cuaderno. De hecho, el propio título de la película aparece escrito así, Paranoid Park, él escrito con lápiz en el cuaderno, y que está contado todo de una forma muy desordenada. Yo lo he contado lineal, la historia no es lineal. Quiero decir, no es lineal más que nada porque no importa que sea o no sea lineal. Y al director le interesa que no sea lineal, pero no porque esté intentando esconder nada. Porque la película es perfectamente clara y es evidente lo que ha pasado nada más empezar. Es por una cuestión de estilo de la que supongo que entraremos luego. Y la película acaba simplemente él quemando el contenido del cuaderno y ahí termina. A mí lo que me llamó de esta atención de esta película es la maestría para el estado de ánimo que demuestra la película porque está vista continuamente siempre desde el punto de vista de Alex. No hay escenas donde Alex no esté presente, es él, es su punto de vista. Es obviamente el punto de vista de un adolescente concreto, que ve el mundo como un adolescente. Entonces, un detalle que me hizo mucha gracia de la película es lo difuminado que está casi todo. A veces está deliberadamente difuminada la escena, tiene momentos así como que la escena se transforma y se difunde, el tiempo se alarga o se contrae, dependiendo con lo que Alex esté sintiendo, por ejemplo, las escenas de skate. Pero hay un detalle muy curioso que es la fotografía es súper precisa, es decir, está fotografiado por alguien que está fotografiando, es decir, hay un director de fotografía en condiciones que creo que es relativamente famoso, no sé. Sí, sí. Pero está hecho como si la fotografía no se estuviese centrando en nada. En realidad, Alex está preocupado por lo suyo, es el típico adolescente de película metido en su mundo y apenas presta atención a lo que pasa a su alrededor, y eso está reflejado en la propia fotografía de la película. Ves imágenes en las que aparentemente no hay un centro en la imagen. Si Alex está presente en el encuadre, pues el centro es Alex, exceptuando una serie de casos concretos que son las caras, además de unas personas determinadas, donde la cámara se recrea durante un buen rato
y sus rasgos son súper evidentes, es la de uno de los personajes menos importantes de toda la película, que es el Scratch este, Ujú. que invitó a Alex a tal, que aparece durante solo unos minutos, pero durante esos minutos la cámara se asegura de mirar a la cámara, de mirar a su cara. Mira mucho la cara del detective, por ejemplo. Ujú, sí. Por supuesto, casi todo el rato la cámara está interesada en la cara del propio Alex. Presta muy poca atención a la cara de la novia, por ejemplo. Un poquito a la cara del amigo que lo lleva a Paranoid Park, que es como arranca la película. Y la madre ya directamente no tiene cara. La madre sale casi siempre de espaldas o cortada en un plano. Yo creo que hay varias, por un poco por centrarnos, bueno, el director de fotografía es Christopher Doyle, que es el director de fotografía habitual de Wong Kar-wai, eh, Ah, cierto. Ajá. de In the Mood for Love, 2046, varias, ¿no?, películas de Wong Kar-wai, y también pues es Happy Together también de Wong Kar-wai, y también ha trabajado, ¿no?, en varias películas con Gus Van Sant, ¿no? También ha trabajado con Shyamalan, es decir, es un director de fotografía que, a pesar del nombre, Christopher Doyle, es un señor galés, pero parece que tiene familia, no, perdón, galés no, australiano, de South Wales. Australiano, pero de familia también hongkonesa, ¿no? De ahí viene un poco su Ah, vale. colaboración con Wong Kar-wai prácticamente desde los inicios. Por alguna razón viviría por allí o algo, porque, como te digo, trabaja con Wong Kar-wai prácticamente desde sus primeras películas, ¿no? Y pues una cosa que sí me estuve fijando cuando la estaba volviendo a ver era, claro, la película es del año 2007. Bueno, la película, para quien la quiera ver, está en Movie, ¿no? Y una cosa que ya hemos hablado, ¿no? Te dejo un enlace por si te quieres suscribir a Movie y además a mí me dan un mes gratis. Que Paco ya tiene muchos meses. Yo ya tengo muchos ya. Y una cosa que habíamos hablado, ¿no?, que Movie tiene bastante bueno, y es que las películas tienen una compresión bastante óptima, ¿no? Bastante buena. Y en películas de este tipo, donde pues se dan, ¿no?, unos juegos, ¿no?, con los contraluces, con la imagen muchas veces un poco pasada, ¿no?, un poco quemada, más de lo que sería, digamos, técnicamente correcto, mantiene muy bien el grano. Y entonces me estuve fijando, a ver, tenía la intuición, ¿no?, de que esto no era digital, ¿no?, de que era 35, y efectivamente lo estuve mirando después, y la película está rodada en 35 milímetros. Yo creo que hay partes que sí están rodadas en 16, ¿no? Pues, sobre todo las partes más del parque, ¿no? Del parque de skate, ¿no? Cuando está rodando a los skaters, sí tiene un grano mucho más sucio. Y esta idea un poco de centrarse en unos personajes sí y otros no, yo un poco cuando la estaba viendo lo interpretaba como algo que está mostrado, ¿no? Está mostrado con imágenes, pero que tiene un componente narrativo. Y es esta idea de que las pequeñas decisiones, ¿no?, o los personajes, digamos, intrascendentes, la vida, ¿no?, en general, te pueden llevar a tomar una decisión que te cambie la vida, ¿no? El personaje de la madre es un personaje constante, está ahí, la madre, obviamente el chico vive en su casa, ¿no?, con sus padres, pero quien realmente le hace cambiar, digamos, su vida es este hombre que le dice, vamos a la vía vamos al tren, ¿no? Y esa pequeña decisión, ese pequeño momento, te cambia, ¿no? En este caso al personaje le cambia la vida. En cambio, pues su relación con su novia es una relación completamente inane, intrascendente, y no tiene, más allá de lo sexual que aparece, él no muestra, ¿no?, ningún interés, ni siquiera la novia es un foco de confianza, ¿no?, para él. Y bien decías antes, sí está el personaje de la amiga, que hay un momento, ¿no?, que le insiste que si quiere ir al cine con ella, y la amiga no sé si se da cuenta que algo le está pasando. Y otra cosa interesante es como tú bien decías también, el cómo muestra a los personajes de frente.
Es decir, en la anterior película, no sé si era la anterior, sí, la anterior película de Gus Van Sant, Elephant, no sé si la has visto, es la película que ganó el premio, ¿no? En el Festival de Cannes, la Palma de Oro en el Festival de Cannes, y mostraba la historia, digamos, era un tiroteo en un instituto, ¿no? Era pues un chico al que vamos viendo durante gran parte de la película, digamos, vagabundeando, ¿no? Por los aburridos pasillos, ¿no? Del instituto. Aquí lo vemos, pero la mayoría de las veces, digamos, filmado desde detrás, ¿no? Filmado desde la nuca, digamos, como la cámara, como abriéndose camino a la vez que el personaje. Aquí, en cambio, vemos siempre aquí hay también varias reminiscencias a esa película, sobre todo en los planos así muy largos, ¿no? Del personaje en el instituto, pero está rodado de frente, es decir, estamos en todo momento viendo al personaje y viendo al personaje con lo que está pensando y tampoco y obviamente imaginamos que lo que está pensando es pues ese sentimiento de culpa que, como tú apuntabas antes, en la película aparece antes, ¿no? El personaje del policía, que un poco es el que nos da la pista de qué es lo que puede haber ocurrido, y de este crimen accidental, ¿no? Que es un poco, digamos, te comentaba antes que la película un poco forma parte de una tetralogía de la muerte. En este caso es la muerte accidental, ¿no? El caso obviamente de Elephant, fuera la muerte a manos de otros, a manos en este caso, de un igual, porque eran unos chicos, ¿no? Estaba un poco basado en los crímenes de Columbine, ¿no? Del instituto este de Estados Unidos, donde unos chicos pues entraron y mataron a no sé cuántos compañeros de instituto, y la otra, la que va en medio, Last Days, que es un poco una especie de biopic, ¿no? Está un poco levemente basado en Kurt Cobain, ¿no? En el líder de Nirvana, y es un poco y es la muerte, ¿no? En manos, la muerte por suicidio, ¿no? Digo, la muerte por manos de uno mismo. Aquí esa idea de esa muerte accidental, como lo apunta, ¿no? El policía al inicio, no sabemos, no tenemos bien claro si realmente él ha tenido algo que ver, aunque obviamente sí intuimos que sí ha tenido algo que ver, y no es, digamos, casi prácticamente hasta el final, ¿no? Bien avanzada la película, cuando, digamos, vemos las imágenes del accidente en sí. Entonces, esa manera de rodar de Gus Van Sant, siempre además con Steadicam, ¿no? En la película, la primera película que formaba de la tetralogía, Gary, que está protagonizada por Matt Damon, además, también es es en un desierto, y se compone de planos muy largos, y aquí Gus Van Sant en todo el momento dijo que su gran inspiración había sido Bélatar, ¿no? Ajá. El director húngaro al que él admiraba mucho, pero yo creo que a mí personalmente creo que Gus Van Sant un poco supera a Bélatar, sobre todo porque la forma de usar la cámara, a mí en Bélatar me suele parecer demasiado pesada, demasiado pretenciosa, ¿no? Demasiado marcándote, ¿no? Lo que te está queriendo decir de forma muy profunda. Y Gus Van Sant consigue una naturalidad que es muy difícil, ¿no? De conseguir, que parezca que la cámara fluye, ¿no? Que parezca esa forma de contar la película sea tremendamente orgánica, ¿no? Tremendamente natural, algo que es muy difícil, y sobre todo al centrarse en esas cuatro películas en personajes jóvenes, ¿no? Que es un tema también que le interesa mucho a Gus Van Sant. A mí lo que me llamó la atención, por ejemplo, cuando ve hay momentos así, cuando se encuentra con el policía, pues lo típico, él está en clase, lo llaman, le dicen que vaya. Abre la puerta del despacho y no hay nadie.
y de pronto la cámara gira ligeramente hacia la derecha y está el policía sentado. Hay todo. Yo interpreté que también en gran parte era la vida. Claro, la cámara está reflejando la vida interior del personaje. Si el personaje no presta atención a una cosa, la cámara tampoco le presta atención. Y en parte por eso hay momentos difuminados, ¿no? Una cosa que hay que dejar clara de esta película es que hay momentos súper estilizados. Juega continuamente con el espacio, el tiempo, el color, ralentiza. De pronto, cuando están en el parque de skate, hay escenas que son casi abstractas, donde la imagen se descompone, ¿no? Está reflejando en parte eso, la vida interior del protagonista. Hay un paralelismo entre lo que tú estás viendo en la imagen y lo que el protagonista tú supones que está pensando o sintiendo. La película es muy poco explícita sobre lo que él está sintiendo. De la misma forma que no se revela ante nadie, no se lo cuenta a nadie, pues tampoco nos lo cuenta a nosotros. No es una de esas películas donde el personaje se para a decirte, es que sentí una culpa inmensa. Tú deduces que siente una culpa inmensa. Y además hay escenas de reacciones a situaciones que vemos antes la reacción a la situación que la situación a la que está reaccionando. Él había quedado con su amigo, pero su amigo se fue con su novia, entonces él se fue al parque, él luego, después de lo que pasó, vuelve a casa del amigo y se tiene que quitar toda la ropa porque está completamente manchada de sangre y hay que deshacerse de ella, pero sabemos que se ha quitado la ropa porque estaba completamente manchada de sangre antes de ver cómo se quitaba la ropa y está completamente manchada de sangre. Está contada desordenada, siguiendo así como una especie de flujo de conciencia. Yo leí críticas de la película diciendo que era demasiado artística, ¿no? Lo cual a mí me sorprende, porque demasiado artístico es lo que tú acabas de decir. Béla Tarr es demasiado artístico. Claro, es un director de museo de arte, ¿no? Una película de Béla Tarr es para ponerla en un museo 24 horas seguidas, ¿no? Que tú entras y te sientas a ver a ver este zoom que hace al principio del Hombre de Londres, ¿no? Que empieza a acercarse y se pega ahí un buen rato, ¿no? Esa es la idea. Esto es cine usado para reflejar la vida interior de un personaje sin que el personaje tenga que contarte cuál es su vida interior. Claro, a mí por eso te digo que me parece más humanista en ese sentido que Béla Tarr, en el sentido de que aquí está prestando una atención primero a un momento vital, ¿no? Es decir, esta película no sería la misma si por ejemplo, no la contase desde el punto de vista del otro tipo que pues está también, ¿no? en el accidente. Es decir, aquí el hecho de que sea un chaval joven, de que sea un chaval joven, un poco le emparenta mucho con Crimen y Castigo, ¿no? De Dostoyevsky, en ese sentido de este joven que empieza a comprender un poco el valor, ¿no? de la vida y sobre todo el valor de quitar una vida. Como te decía antes, es significativo, como digo, que las 4 películas se centren en la juventud y obviamente pues eso un poco lo aleja de Béla Tarr en ese sentido. Obviamente lo que sí le acerca a Béla Tarr, digamos, es esa forma de rodar, ¿no? Con planos muy largos y sin tampoco ofrecer una resolución, digamos, verbal, ¿no? En el sentido de explicar qué nos está pasando. Es también muy, muy significativo aquí el uso del sonido, ¿no? El uso que hace del sonido no solamente... Una cosa, la banda sonora es espectacular. Claro. La banda sonora en general, es decir, la banda sonora no solamente la música, sino el cómo usa por un lado hay como dos sonidos, ¿no? Que sirven de leitmotiv a la película. Uno es el más lógico pues en el caso de los skaters, ¿no? Que es el de las ruedas, ¿no? Rodando por el pavimento, ¿no? De las ruedas. Sí, rozando. Sí. Rozando, entrando y saliendo. Y por otro lado, el sonido de la naturaleza, ¿no? El sonido de él está él está en un banco, ¿no? En un banco. Hay momentos en que se pasea también por el campo y hay zonas así, claro, más campestres. Sí. Cuando lo vemos que está escribiendo el diario, él está, ¿no? En un sitio que es todo lo contrario, ¿no? El skate park, digamos, es una especie de homenaje, ¿no? Al hormigón, ¿no? A lo construido, a ese espacio, como tú bien decías antes, que además los chicos dicen con orgullo, ¿no? Que lo han construido ellos.
pero todo el proceso de escritura, ¿no? Del diario, la mayor parte lo vemos que él lo está haciendo en un parque en medio de la naturaleza, ¿no? Entonces, Se entiende que se fue a casa del tío o del padre que vive con el tío, no queda muy claro, ¿no? O sea, no me quedó claro sí, sí. con quién se fue, pero bueno, que hay una parte de esta ahí, sí, sí. Pero es esta idea de estos dos parques, ¿no? De estos dos Ujú. tipos de parque, del parque construido por el ser humano, ¿no? Del parque de hormigón de skate. Y eso, por ejemplo, como digo, ya no solamente que lo refleje de forma visual, sino que en el sonido, en el uso del sonido, también tiene mucha importancia. Entonces, ves que hay, como tú bien decías, es a la película artística, sí, muy artística en el sentido de que Gus Van Sant está preocupado por, digamos, conquistar, ¿no? Nuestros sentidos, no solamente, no solamente de forma audiovisual, ¿no? De que la película sea un todo de imagen y sonido más allá de la historia, que obviamente es algo que también le interesa, pero que los tres elementos, ¿no? La imagen, el sonido y lo narrativo, digamos, se fundan en un todo, creando precisamente ese estado de ánimo, además muy apegado a la adolescencia, ¿no? A la juventud del personaje. Hablando de espacios, todo esto, toda esa noche fatídica fue con el coche de su madre y en un momento dado comenta que va a ir al parque, pero va a aparcar el coche en el otro lado del río porque ahí es donde está más seguro, lo cual le obliga a atravesar un puente para llegar hasta el parque y luego atravesarlo en sentido contrario después de que se haya producido la muerte. Con lo cual, claro, es así también un puente, un espacio usado de una forma como muy Mm. simbólica. Lo recorre un niño y vuelve un hombre cargado de culpa, ¿no? Claro, sigue siendo Alex, 16 años, pero ha cambiado radicalmente el personaje y se ve, además, se le ve cruzar el puente en las dos ocasiones, en un sentido y en el sentido contrario al volver. Pero lo que sí está claro es que a Gus Van Sant, que además creo que escribió el guión en 3 días, está basado en una novela de esta Young Adult de americana, que creo que le impactó muchísimo, escribió el guión en 3 días, costó $3 millones, es decir, como 3 minutos de WandaVision, Ujú. así aproximadamente. Creo que no recuperó la inversión, creo que recaudó como 4, una cosa así. Y claramente le importa mucho el personaje. Está muy interesado por el personaje de Alex, por lo que está pasando, por los skaters y el parque y la cultura que rodea a los skaters. Es decir, no los tratan nunca, se defienden, les deja hablar. Porque claro, toda la escena donde los han reunido a todos los skaters, que además los ves venir por el pasillo del instituto y van saliendo de las clases que están a los lados y van formando una especie de grupo un poco homogéneo y un poco heterogéneo a la vez. Y luego cuando Ujú. están con el policía, claro, son ellos los que conocen la cultura. Y el policía hace preguntas y se confunde y ellos le corrigen y le dicen, por ejemplo, que el parque se llama Paranoid Park, no como ellos se llaman oficialmente, y detalles aquí o allá. Y la cámara va recorriendo estos seres que están fascinados por el skate y fascinados por la foto del muerto que les muestran, ¿no? Y también es una película de un momento concreto en el tiempo porque hay muchísimas referencias a la guerra de Irak. Ujú. Varias veces se comenta. Y además una cosa muy curiosa que me di cuenta también viendo el otro día es que está hecha justo en un momento en el año 2007 donde lo habitual era que los jóvenes no tuviesen móvil. Sí, lo comentan además, sí, sí. De hecho, hay un momento que a él le pregunta, precisamente en la escena, ¿no? Del primer interrogatorio que tiene con el policía y, bueno, un poco intentando averiguar, ¿no? Dónde estaba, ¿no? En el momento del crimen y le pregunta si dónde estaba tu novia y la llamaste. Y él dice, no, no, yo no tengo móvil. Y de hecho se ve, vamos, hay una completa ausencia de teléfonos móviles en la película que, como te digo, si estuviese la película hecha pues 5 años después, pues hubiese sido completamente diferente porque, claro, ya el móvil hubiese sido completamente omnipresente ya en ese punto. A mí me recordó a una película que no tiene nada que ver, pero hecha con el mismo espíritu de entender al personaje del que estamos hablando, que es una que se llama Eighth Grader, de Bob Burnham. ¿Cuál? Eighth Grader, Ah, It's Great. Sí, 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 sí. sí. Sí, 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 No- sí, sí. que tiene esta misma idea, ¿no? De este personaje y también hecha muy en este plan de la cámara está siguiendo el estado emocional del personaje, menos que esta, y Ujú. Bob Burnham es más de diálogo y los diálogos entre los personajes son los que
Y está muy bien esa película si no la has visto. Sí, además también toma el recurso del diario, ¿no? Lo que pasa que en ese caso de 8th Grade es un diario ya Ya en del YouTube, siglo claro. de YouTube, claro. Y hay móviles. Claro, claro. Claro, y es una película, pero además lo divertido es que cuando hay talento, lo que es un problema para otros de no puedo construir la trama si el personaje protagonista tiene un móvil, para Bernard es al revés. No, claro que sí puedo hacerlo porque los jóvenes de hoy se comunican con el móvil. Entonces, si voy a contar una historia. Claro, no tendría ningún sentido que en 8th Grade, que en esa película, ya no porque lo use, ¿no? Como recurso narrativo, sino que obviamente tú ya hoy en día no puedes hacer una película de adolescentes sin que el móvil esté presente en todo momento, porque sería faltar a la realidad. En eso me refiero a que son dos películas no están tan interesadas en la historia como están interesadas en los personajes. Y las vidas de los personajes son así. Y además hay otro detalle que me encanta porque lo habitual es, claro, el policía intenta engatusarlos de vez en cuando, ¿no? Cuando en la escena del primer interrogatorio el policía hace la misma pregunta repetida de formas diferentes para pillarlo en una contradicción, y la imagen que te queda a ti del protagonista es que el protagonista ya se sabe el truco. Es el truco habitual de los adultos. Y lo mismo pasa cuando tienen a todos los skaters reunidos y el policía también está intentando, y claramente está intentando que alguno se comprometa, pero también son como conscientes, es decir, no se les engaña tan fácil como en otras, como podría ser en otras películas o como la trama podría estar pidiendo. No es una película guiada por la trama, ¿no? Y sino que ellos, oye, es el mundo en el que viven, ¿eh? Los adultos continuamente intentan engañarlos y ya tienen una edad, ya saben cuando están intentando meterse la doblada, ¿no? Además que es un tipo de personajes que son muy habituales en el cine de Gus Van Sant, ¿no? Es esa parte, como te decía antes, de Estados Unidos, sobre todo, como digo, jóvenes. Estaba en Mi Idaho Privado, está en Drugstore Cowboy, está incluso, ¿no? Ya después en la de Good Will Hunting. Esos jóvenes, digamos, de la América que no se ve, ¿no? De esa América de clase baja, poco fronteriza, ¿no? De ese tipo de clase social que está siempre como al borde del abismo, ¿no? Ujú. Que les falta el cantón duro para que algo les salga mal y se queden completamente fuera de la sociedad, ¿no? Eso se ve muy bien, por ejemplo, en la que tú decías antes, en Mi Idaho Privado, donde vemos el personaje de Keanu Reeves, ¿no? Que es un rico. Es un turista. Es un turista en el mundo de los pobres, ¿no? Que se mete en el mundo, en este caso, en el mundo de los chaperos, que son chaperos porque no les queda otra, en el sentido de que pues, la vida les ha llevado a eso para que. Y él, esa idea de ser chapero, la toma más como tú bien acabas de decir, como un viaje. Voy a conocer a ver qué hacen estos pobres, y se mete a chapero, pero un poco por curiosidad y no por necesidad, ¿no? Como ocurre con el personaje de River Phoenix. Es una constante, ¿no? En el cine de Gus Van Sant, menos en Psicosis probablemente, el mostrar a estos personajes de la América más oculto. Incluso una película que a mí me gusta mucho, una de sus últimas películas de 2012, Tierra Prometida, también protagonizada por Matt Damon. También se mete, en este caso, en un pueblecito, en una América rural, en un pueblecito, y Matt Damon interpreta a un tipo de una compañía de gas, que tiene que convencer a un pueblecito de que el fracking, ¿no? La estrategia Ajá, ajá. esta de bombardear, ¿no? Bolsa de gas para sacar el gas, pues les va a venir muy bien para el desarrollo del pueblo. Y bueno, pues al final hay ahí un descubrimiento, ¿no? De que una gran corporación está intentando engañar a este pueblo para que acceda. Como digo, es algo muy habitual en su cine, el centrarse precisamente en este tipo de personajes. Después, como digo, tiene la otra parte, digamos, un poco más de grandes nombres, ¿no? Como la de Harvey Milk, que ya directamente, pues, es centrarse en un icono, ¿no? De la lucha gay. El Gus Van Sant es gay y siempre ha sido
muy combativo también por los derechos y, como digo, le ha llevado a eso, hacer películas ya directamente tremendamente militantes en ese sentido. Entonces es un tipo bastante comprometido socialmente y sobre todo eso, de mostrar, sobre todo siempre a través de los personajes, como eso, como no sé si tú has visto la de Nicole Kidman, la de Todo por un No, no, sueño, no. es una de las primeras películas, ¿no?, que hizo Joaquín Phoenix, y que es una película también un poco visionaria, ¿no?, porque es una película del año 95 y es una película en ese sentido sobre la fama. Y Nicole Kidman es una mujer que quiere ser famosa y es su sueño, como dice la película, como dice el título en español, en inglés es To Die For, y ella es una chica que da el tiempo, ¿no? El reporte meteorológico en un canal local de una ciudad cutre de Estados Unidos, pero ella quiere salir de allí y es una película, por ejemplo, que habla de la fama, ¿no? Que habla del el querer ser famosa a toda costa, saliendo desde eso, desde un pueblecito, desde un pueblecito humilde. Entonces, como digo, esta idea siempre de estos personajes que viven en un entorno que está siempre en el abismo, que está siempre a una mala decisión, como ocurre aquí, de que la vida se les vaya por el garete, pues algo, como digo, que está muy presente en su obra. De todas formas, aquí la decisión es importante y muy dramática y altera la vida del protagonista, pero aparentemente no pasa nada. Claro, Se sale con la suya, no con la suya. pasa en su cabeza. Pasa en su cabeza. Es decir, vamos a ver, es una película sobre su sensación de culpa y la forma en que la está intentando resolver. Además, es muy curioso porque al principio intenta llamar a su padre, que vive con su tío, porque está separado. El padre también, en las pocas escenas en que aparece, está como orbita a su alrededor. O sea, tampoco la cámara o sea, no le presta demasiada atención y no llama a nadie. Y luego hay una forma de leer la película que también me pareció extremadamente cuidadoso por parte del guión, que es la idea de que, claro, efectivamente tú puedes sacar la impresión de que Alex, como adolescente, sobre todo habiendo pasado lo que acaba de pasar, está como obsesionado consigo mismo, ¿no? No logra salir de su cabeza. En una película menor, eso sería la característica de los adolescentes son así, pero aquí tienen al personaje de la amiga creo que se llama Macy, que es hiperperceptiva, como tú has dicho antes. La escena donde él está leyendo el periódico para enterarse de qué ha pasado, más allá de que él salió corriendo. Por cierto, el Scratch también sale corriendo inmediatamente, no se lo vuelve a ver nunca más. Ella lo cala inmediatamente. Cala que le pasa algo, cala que está leyendo el periódico por alguna razón, porque todas las excusas que él le da son todas mentiras. Hay varias escenas con ellas que son con ella que son como muy importantes porque ella inmediatamente es perfectamente consciente de que pasa algo, pero además no lo intenta sonsacar, sino todo lo contrario, lo intenta guiar. Si sea lo que se esté pasando, si es una cosa de este estilo, pues podrías hacer esto, ¿no? Y me pareció un personaje muy curioso, ¿no? Porque luego está los amigos, que son más típicos adolescentes. Cuando él rompe con la novia, pues el comentario típico de por qué rompiste si tenía sexo garantizado. La reacción de la propia novia a la ruptura pues es más normal o más habitual. Pero la de Macy, ese personaje, está como metido. También es el personaje que hace los comentarios sobre la guerra, ¿no? Y le dice, bueno, ¿qué guerra? Él le hace comentarios como que no está interesado en lo más mínimo en la guerra. Y ella dice, bueno, habría que estar un poquito interesado, habría que mirar un poco, ¿no? Y me encantó ese personaje. Ese personaje está muy bien colocado, porque es el otro adolescente, ¿no? Se sale más del cliché que una película, ya te digo, una película menor sería totalmente, bueno, no se enteran de nadie y viven en su mundo, ¿no? Esa idea de vivir en su mundo, muy interesante, porque es como te acabas de decir, lo que se le achaca, ¿no?, normalmente al adolescente que vive ensimismado en su burbuja y de ahí no sale. Y este personaje parece que es como parece que es el único, el personaje de la amiga, el personaje de Macy, parece que es el único que vive en el mundo. Es decir, parece que no vive en su mundo
e igual de consciente que es del gran problema, que es que Bush esté diciendo que hay armas de destrucción masiva y que hay que invadir Irak, también percibe el problema de su amigo. Entonces, ese personaje yo creo que es un poco la única conexión que tiene él con el mundo real, ¿no? No con el diario, digamos que sería su mundo, el diario como representación de su mundo íntimo, ¿no? De sus pensamientos más profundos, que además no cuenta nadie, porque aquí, como suele ocurrir en muchas películas de adolescentes, pues los padres ni pinchan ni cortan y son dos seres que pasan por ahí, pero que no tienen la más mínima influencia en el desarrollo emocional y en el día a día de este niño. Eso, por ejemplo, se ve también en Elephant, en la que te decía antes, los crímenes de Columbine, del instituto, donde directamente esos niños, los dos o tres personajes, digamos, más protagonistas que hay en la película, directamente son los padres completamente ausentes. Y si te fijas, es algo muy habitual en muchas, sobre todo en muchas series, ¿no? En todas las Ah, series estas típicas, ¿no? De Disney Channel y tal, donde los padres son incluso molestos, ¿no? Son incluso una presencia que si podemos quitar, y se crea un universo donde los niños adolescentes, pues parece incluso que se viven por sí mismos y no necesitan de una presencia de adultos. Aquí el personaje del policía, que obviamente pues es un hombre, un señor policía bien intencionado, no se ve que el personaje tenga más mala intención que la lógica de un policía de investigar un asesinato, de investigar un crimen. Es incluso un poco, incluso un poco molesto, ¿no? Es incluso un poco antipático, porque tienes esa entrada muchas veces del típico adulto que quiere como hacerse el guay, ¿no? Que quiere como chicos, que yo os entiendo y yo sé, sí, como chicos que yo os entiendo, que yo sé de qué rollo vais, yo sé de qué palo. Y que el único personaje, digamos, adulto, ¿no? Que tiene un poco más de presencia en la película, como decía tú antes, los personajes de los padres apenas, pero los apenas personajes de los padres están y claramente, es quiero decir, al contrario que en otras películas donde no sabes ni siquiera cómo vive el niño, es decir, ¿qué hace? Claramente la infraestructura está ahí y claramente los padres, Ujú. como la parte de infraestructura, la están ejerciendo. Es decir, no es una película donde simplemente desaparecen porque es requerido por el guión. Están de fondo porque en la vida de un chico de 16 años empiezan a Ujú. estar de fondo. Y entonces me gusta porque hasta es inteligente en ese aspecto. Y lo que tú dices, el adulto que más interacciona con ellos y es precisamente ese, el adulto, el GIF viviente este Sí, de Tim Buscemi, ¿no? o sea, es básicamente ese, ¿no? Porque tiene varias escenas que hasta a mí me provocaron esa reacción de Sí, cringe, ¿no? sí. De hombre, tío, por favor. ¿De qué vas? ¿De qué vas, no? Claro, cuando intenta, sobre todo se ve mucho cuando está hablando con todos ellos, porque ya está lidiando Sí. con un montón de ellos y las caras de los chicos es de, bueno, ¿tú de qué vas? Y hay un par de momentos así también cuando lo está interrogando a él. Esto de yo te comprendo porque yo cuando era pequeño, y tú dices, bueno, ya estamos, ¿no? O sea, Yo también he sido sí, adolescente, yo ¿no? también he sido adolescente. Sí. Y además es muy interesante porque él aguanta muy bien el tipo. Le empieza a preguntar preguntas absurdas. ¿Qué tomaste? ¿Cuál fue el precio del menú? Y cosas así. Mm. Y tú dices, ¿pero cómo te vas Tienes el a ticket, y le pregunta, ¿tienes el ticket? Y dice, del Subway. del Y Subway? dice nadie, y le dice, nadie guarda el ticket del Subway, ¿no? Esa escena, además, que como tú decías antes, que comienza, ¿no? Que no vemos al policía y la cámara ir hacia un lado y ya vemos al tipo sentado. Empieza así un plano general, y conforme va produciéndose la conversación, está rodada en un solo plano muy, muy largo. Conforme se va produciendo la conversación, la cámara se va acercando muy, muy, muy lentamente. Una escena durará un par de minutos o tres, ¿no? El intercambio, el primer interrogatorio. Y la cámara cada vez más se va acercando a él hasta prácticamente terminar en un Mm. primer plano, ¿no?
del chico adolescente. Y la verdad, el chico, para ser su primera película y para ser ¿no? Para no ser un actor profesional, aguanta el tipo extraordinariamente. Y yo creo que aquí, como digo, se ve también la buena mano que tiene Gus Van Sant para dirigir a los actores, ¿no? Sobre todo es un director que de sus actores, como digo, muchas veces además, de actores muchas veces bastante reconocidos, pero muchas veces, como en este caso, de un chaval que no es actor profesional y le saca una interpretación de una sensibilidad, la verdad es que verdaderamente encomiable, ¿no? Y difícil. Claramente lo eligió porque la cámara lo adora. Mm, Alex tuvo además creo que un final un poco trágico, problemas de enfermedad mental, ese pobre chico después, y incluso en caso creo que fue mendigo durante un tiempo, un sin techo. Creo que ahora lo leí en Internet Movie Database y era un poco trágico. Creo que ahora los amigos lo están ayudando y ese tipo de cosas. Pero a mí me hizo gracia también porque leí otra crítica que decía que, claro, las interpretaciones son como muy lo que son. La mayor parte de ellos no son para nada profesionales. Y efectivamente se nota que no lo son. No son histriónicos en ese aspecto, ¿no? O sea, siempre hay que ser un poco histriónico porque la cámara no registra el histrionismo. Entonces aquí es todo mm, mucho más plano, sobre todo el personaje de Macy, ¿no? Por ejemplo, ¿no? La que aparentemente tenía más experiencia era la que hace de novia de Jennifer. sí. Tampoco mucha, ¿eh? Porque tiene 4 cosas, pero claramente es un efecto buscado, no es un efecto, no es un problema de que los actores sean así. Claramente Gus Van Sant puso esos actores porque quería precisamente que fuera así. Y lo que le interesa sobre todo en el caso de Alex es sobre todo la cara, que está continuamente la cámara indagando su cara. Y luego los momentos de absoluto desinterés de Alex, que por ejemplo el sexo no le interesa para nada, y la Ujú. escena de sexo es vista y no vista, y no hay sexo, claro. O sea, Es un trámite. es un trámite total, pero además son 4 planos de como medio segundo cada uno, súper estilizados también, deformados y abstractos, porque efectivamente al protagonista no le interesa nada, y es tan trámite que luego corta con la novia, porque no le... o sea, ya está, directamente, es un trámite, pero no corta... Claro, ella la acusa de cortas conmigo después de haber hecho el amor Sí. conmigo, y él es básicamente... Sí, pero no es el orden ese, o sea, es cuando... es que decide que es que no... No es que ya conseguí lo que quería, no, sino no conseguí lo que quería. Es que lo que no quiero es que vaya más a esto también. Sí, sí, exacto, no quiero que vaya más. Ahí también hay una especie de sentimiento de culpa también, ¿no? De decir, al contrario, ¿no? De decir, no, hija, si precisamente lo que yo no te quiero es engañarte, Exacto, no quiero engañarte más, ¿eh? no quiero engañarte más y estoy viendo que esto se nos está yendo Sí, sí, sí. de las De que manos. esto no hay nada. Y luego hay un par de escenas, hay una escena final, es lo que más, un momento que me llama muchísimo la atención, porque claro, ya dije que, es decir, vamos a ver, me encanta la combinación de la música e imágenes, como empieza la película, con el plano del puente y hay una canción que es súper divertida. Y hay un contraste ahí entre los temas de la película y algunas de las canciones. Pero hay una escena donde el suelo está cubierto de hojas amarillas. Ujú, Una imagen preciosa, es decir, claramente estética, es decir, pero que encaja perfectamente con el tono de la película. Está hecha como si fuera, es que la cámara giró, está todo hecho como si la cámara giró y se encontró esta imagen aquí colocada, ¿no? Pero no es como otras películas donde claramente alguien montó, o sea, donde queda claro que alguien montó la tremenda imagen súper espectacular, ¿no? Esta es una película de textura, ¿no? mm, De estoy de la misma forma que la película está interesada en Alex, en el mundo de los skaters, en la vida interior de Alex, en lo que ha pasado, en el sentimiento de culpa, y entonces está preocupada y le interesa la misma textura del mundo, ¿no? La puerta de la tienda de skates, en la cafetería en la que están, el propio parque, claro, se pasea por los bloques de hormigón. Y luego este tipo de escenas, allí no está intentando... está en lugar de intentar crear una escena bella, está ujú. encontrando la belleza en el escenario, que también me llamó muchísimo la atención. Entonces, claro, una vez que me dices quién es el director de fotografía, pues ya queda muy claro que ese hombre podría rodar en este cuarto y hacer una cosa preciosa, Claro, claro. claro. O sea, es talento para ver.
No es talento para componer. Claro, eso es lo de realmente difícil. Cuando ves algo y dices, no, pero si lo que está. Eso, quiero decir, la escena esta del interrogatorio, no deja de ser, pues, interrogatorio que sobre el papel, pues es. Como digo, serían 2 o 3 líneas, 2 o 3 páginas, ¿no? Del guión y poco más, pero esa forma de precisamente centrarse. Al final, eso es la puesta en escena en el cine. Es decir, es el precisamente rodar y elegir qué parte del mundo vas a encuadrar, y es lo que diferencia a un director de fotografía como Gus Van Sant y Christopher Doyle de pues cualquier otro director que te ruede esa escena de una manera mucho más práctica, aburrida, con exactamente el mismo diálogo, pero con otro significado totalmente diferente. Aquí, por ejemplo, como el uso decía antes, el uso del grano, ¿no? El uso Ujú. de esa textura, ¿no? De la imagen. Y no es solamente, y es la textura del hormigón y la textura del césped y la textura del cielo, por ejemplo, Ajá, ajá, sí, es cierto, sí, sí. que a veces hay unos cielos eh, tremendamente quemados, ¿no? Unos cielos blancos. El cielo, como todos sabemos, siempre nos han dicho que es azul, pero aquí muchas veces la cámara está puesta desde abajo y el cielo es una mancha blanca. El cielo no es ese cielo azul que estamos acostumbrados a ver en a ver nosotros de forma habitual. Y es precisamente en algo que estamos acostumbrados a ver todos los días, una habitación o un paisaje cualquiera, el de repente enfocarlos, el de repente mostrarlos de una manera como si fuese la primera vez, ¿no? Que se muestran de esa manera, y obviamente es algo pues, muy, muy difícil, y que para lo que hay que tener precisamente el talento en el ojo y en el cerebro para poder mostrar esas cosas así. A mí, por ejemplo, yo esta película, sin que tampoco tenga mucho que ver, en el sentido de que el tipo de historia que cuenta es muy diferente. No sé si conoces una película que se llama Kids, Sí, de la del SIDA. la de Larry Clark. La del SIDA. Sí, la de Larry Clark, que también es un grupo de skaters. Y si te fijas, esa película es una película del año 95, una película también del cine indie de esa época. Muy impresionante, además, esa película. Muy, muy, Claro, pero muy. fíjate la diferencia desde un punto de vista ya, ver el mundo desde un punto de vista moral, entre esta película, entre Kids y Paranoid Park, ¿no? Kids es una película mucho más, digamos, pesimista, en el sentido de que, bueno, es una película de las que termina, no muere nadie, pero hay un Termina chico que fatal. tiene. Claro, no muere nadie, pero hay un chico que descubre que tiene. No, perdón, una chica que descubre que tiene SIDA, y pues al final de la película pues termina siendo violada por un chico que no sabe que tiene SIDA. Y bueno, obviamente el mal cuerpo que se te queda en la película cuando termina es tremendo. Pero como te quiero decir, la diferencia con esta película, que mostrando una juventud en cierto modo muy, muy parecida, ¿no? Pues unos jóvenes skaters, pues, adolescentes, simplemente, pues, prácticamente con 10 años de diferencia, ¿no? Una película es del 95, la otra es del 2007, 10 años de diferencia. Como esta película es una película, digamos que el ánimo que te deja es un ánimo mucho más relajado, ¿no? Un ánimo mucho más, entiendes, ¿no? El drama de lo que acaba de pasar, entiendes la culpa del personaje, entiendes esta juventud, que al final, como todas las juventudes, ¿no? Pues desorientada, que no sabe qué hacer con su vida, que no sabe cómo afrontar cualquier responsabilidad, como cualquier juventud, la del 90, la de los 10
y la de los años 30, es decir, no hay ninguna diferencia. Pero como digo, como una película como Kids te ofrece una visión del mundo mucho más nihilista, ¿no? Mucho más Es desamparo absoluto y total. La película te mucho deja una más, sensación. exactamente, con un desamparo mucho mayor. Y en cambio esta, digamos, te deja un estado de ánimo mucho más calmado, ¿no? Él al final, cuando quema el libro, él sabe perfecto, y tú sabes como espectador que, digamos, por mucho que queme el libro con el diario, eso se va a quedar en su cabeza, eso le ha marcado, pero hay una especie de halo de esperanza, ¿no? De que, bueno, pues es algo que es una desgracia que ha ocurrido, pero bueno, el mundo para este chico seguirá, y el skate, en este caso el hecho del skate, es un poco como una especie de tabla de salvación, ¿no? De lugar de refugio, no solamente con los amigos, sino con uno mismo, que le sirve para superar este trauma y seguir adelante. Kids, por ejemplo, es una película mucho más pesimista en ese sentido, pero en cierto modo están conectadas porque, bueno, al final está hablando de una generación con 10 años de diferencia. Tampoco es la generación anterior, pero sí me lo estoy viéndola, y en su momento cuando la vi, es una película que también vino a la cabeza en el sentido de cómo cada una afronta una mirada hacia el mundo tan diferente. Entonces, pues también es bonito como el cine, pues te puede mostrar un mismo grupo de personas, un grupo similar de personas, de dos formas completamente diferentes y con dos propuestas, al final, morales, ¿no? Y vitales totalmente diferentes. Pues ya está, lo dejamos aquí. Se acabó con ese comentario tuyo, ya está. Paranoid Park, mm, muy bien. Tenés en Movie, dura, Nada, 80 yo creo que minutos no 80 llega. minutos, ¿no? Bueno, No, 80 no y llega a los 80 poco. minutos. Pero bueno, como nadie ve los títulos de crédito, dura menos de 80 minutos. Nada, te pones ahí en un ratito y la Y la ves, ves. y la verdad es que es una película muy, muy, como te digo, muy, 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 muy bonita. Es decir, que además no te deja, no, como digo, no te deja mal cuerpo, no te deja, aunque sea una historia, digamos, dramática, pero no te deja, por ejemplo, en Elephant, la otra de Gus Van Sant que te decía de los crímenes en el instituto, por ejemplo, sí es una película bastante, bastante dura en ese sentido, o la de Last Days, que es directamente, como digo, casi un biopic de Kurt Cobain, que obviamente pues termina, pues como terminó Kurt Cobain, pues son dos películas que te dejan muchísimo más mal cuerpo, y esta no, como te digo, esta te deja ahí como en ese halo de esperanza. La verdad, pues no te destroza la tarde. Muy bien. Pues muchas gracias, Paco. Nos vemos en el próximo. Nada, a ti, Pedro Jorge, nos vemos en el próximo.